Los conocimientos previos necesarios para comprender el tema de balanceo son fórmula química y nomenclatura, mol, peso molar y molecular y sistemas de ecuaciones. Lo que se va a ver en este video es el concepto de reacción química y el balanceo tanto por el método iterativo como por el método algebraico. Primero definamos qué es una ecuación química. Una ecuación química es la representación simbólica convencional de una reacción química. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo el hierro elemental reacciona con cloro gaseoso para formar cloruro de hierro 3 en estado sólido, estoy describiendo una ecuación química, que yo podría inicialmente escribirla de esa forma. Las especies participantes, hierro, cloro 2 y cloruro de hierro 3, los estados de agregación de cada una de esas especies, puedo definir cuáles son los reactantes, que son los que están a la izquierda de la flecha, y los productos, que son los que están a la derecha de la flecha, es decir, los reactantes son de lo que partimos y los productos a lo que llegamos. Pero acá nos está faltando algo. Si recordamos, Antoine Lavoisier dijo que la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Es decir, que todo lo que tengo a la izquierda de la flecha, tengo que tenerlo a la derecha, porque la masa no se crea ni se destruye. Por lo tanto, yo de alguna manera tengo que hacer que tenga la misma cantidad de átomos de hierro a la izquierda y a la derecha de la ecuación, y la misma cantidad de átomos de cloro a la izquierda y a la derecha de la ecuación. A eso lo voy a lograr utilizando los coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, estos son los coeficientes estequiométricos que corresponden a esa ecuación química. Si yo me pongo a ver ahora, uno por uno, los elementos, yo veo que a la izquierda tengo 2 átomos de hierro, porque ese 2 que yo le puse abarca a toda la especie. 2 átomos de hierro a la izquierda, y a la derecha tengo 2 moléculas de cloruro de hierro 3, es decir, tengo 2 átomos de hierro ahí en esa molécula. Si nos fijamos el cloro, a la izquierda tengo 6 átomos de cloro, es decir, tengo 3 moléculas de cloro 2, 6 átomos de cloro. A la derecha tengo 2 moléculas de cloruro de hierro 3, por lo tanto 6 átomos de cloro también. Podemos ver que la ecuación está correctamente balanceada porque se cumple Lavoisier. ¿Cómo llegar a estos coeficientes estequiométricos? Hay dos métodos, básicamente. Un método iterativo o método de prueba y error y un método algebraico. Vamos a desarrollar los dos ahora. Por ejemplo, si yo tuviera que balancear esta ecuación, que es metano gaseoso más oxígeno gaseoso, que da dióxido de carbono gaseoso más agua líquida. Es una reacción de combustión. Bueno, primero analicemos si ya está balanceada. Siempre que ustedes vean una reacción química, fíjense si está balanceada. Vamos a ver Lavoisier. A la izquierda tengo un átomo de carbono, a la derecha tengo un átomo de carbono. Bien. A la izquierda tengo 4 átomos de hidrógeno, a la derecha tengo 2 átomos de hidrógeno. Ahí hay algo que está mal, porque si tengo 4 a la izquierda, tengo que tener 4 a la derecha. Por último, el oxígeno. A la izquierda tengo 2, a la derecha tengo 2 en el dióxido de carbono más 1 en el agua. O sea, tengo un total de 3 átomos de oxígeno. Entonces, si nos ponemos a ver, Lavoisier no se cumple. Y a esta ecuación hay que balancearla. Repito, cada vez que ustedes vean una ecuación química, lo primero que tienen que hacer antes que cualquier otra cosa es ver si está balanceada y si no, balancearla. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, hay dos reglitas que son como una guía. No es que haya que seguirlas al pie de la letra, pero son una guía. Dice, primero comenzar con el elemento que solo aparece una vez en reactantes y productos. Si nos ponemos a ver esa ecuación, tenemos que el carbono aparece una vez en los reactantes, en el metano, y una vez en los productos, en el dióxido de carbono. Por otra parte, el hidrógeno aparece una sola vez en el metano y una sola vez en el agua. Ahora, de esos dos, dar preferencia al elemento
que posee una mayor atomicidad. En este caso, el hidrógeno, porque en el metano tiene una atomicidad de 4. Entonces, vamos a balancear primero el hidrógeno. ¿Cómo hacemos para balancear el hidrógeno? Bueno, si yo tengo 4 a la izquierda y 2 a la derecha, yo puedo multiplicar por 2, o es decir, ponerle un coeficiente estequiométrico de 2 al agua. Entonces pongo 1 al metano y 2 al agua. Hubiera sido perfectamente válido poner 2 al metano y 4 al agua, o cualquier coeficiente estequiométrico tal que el coeficiente del agua sea el doble del metano. Vamos a poner los números más chicos que podamos, ya vamos a ver por qué. Entonces, si nos ponemos a ver ahí, tengo 4 hidrógenos a la izquierda, tengo 4 hidrógenos a la derecha. Un metano, 2 aguas. Perfecto. Sigamos con otro elemento. Vamos con el carbono. A la izquierda tengo un carbono del metano. Y si tengo el dióxido de carbono, también tendrá que tener un coeficiente estequiométrico de 1. Finalmente, si analizamos el oxígeno, yo veo que a la izquierda tengo 2 oxígenos. A la derecha tengo 2 del dióxido de carbono y 2 del agua, es decir, tengo 4. ¿Qué tengo que hacer con ese oxígeno 2 para obtener 4? Bueno, tengo que ponerle un 2. De esa forma tenemos balanceada nuestra ecuación química. Dos comentarios. Por un lado, siempre que terminen de balancear una ecuación, vuelvan a verificar que esté balanceada. ¿Sí? Es fácil de equivocarse. Veámoslo rápidamente. A la izquierda tengo un carbono, a la derecha un carbono. A la izquierda 4 hidrógenos, a la derecha 2 por 2, 4 hidrógenos. A la izquierda 2 por 2 es 4 oxígenos, a la izquierda 2 más 2 por 1, 4. Está balanceada. Uno nunca jamás en una reacción química, para balancear, puede modificar las atomicidades de los elementos. ¿Sí? Yo no puedo poner oxígeno 3 en vez de oxígeno 2 para intentar balancear una ecuación. Siempre son coeficientes estequiométricos. Para balancear nunca se tocan las atomicidades. Bueno, tenemos esta ecuación correctamente balanceada entonces. Ahora, todos los coeficientes estequiométricos que sean igual a 1 pueden omitirse a la hora de escribirlo. Es decir, si yo tenía un metano, yo puedo escribir metano y está bien. Uno asume que es un 1. Y ahora, de la mano de lo que dije antes, la convención usada por los químicos es informar los mínimos coeficientes enteros. ¿Sí? Yo podría haber puesto, por ejemplo, 2 metano más 4 oxígenos igual a 2 dióxido de carbono más 4 agua, porque eso en realidad lo que me está diciendo es una relación de combinación. Entonces, lo que me dice esta ecuación química es simplemente la relación que hay entre la cantidad de metano con la cantidad de oxígeno que reacciona. Siempre la cantidad de oxígeno es el doble que la cantidad de metano. Es decir, la cantidad de oxígeno puede ser 2 moles o 2 moléculas y la cantidad de metano 1 mol o una molécula. Pueden ser 200 a 100 o cualquier relación que exista. Entonces, yo puedo escribirlo como 1 de metano, 2 de oxígeno, 2 de metano, 4 de oxígeno, medio de metano, 1 de oxígeno. Cualquiera de todas estas relaciones. Este método iterativo sirve, normalmente es fácil de hacerlo para reacciones que tienen pocos reactivos y pocos productos. Cuando la reacción es un poco más complicada, vamos a acudir al método algebraico, que no es ni más ni menos que plantear ecuaciones. Acá yo voy a resolver el mismo ejemplo que antes, que podría resolverse de forma de prueba y error, pero como comparación. Siempre que yo tenga muchos reactivos, muchos productos, muchas especies involucradas, usualmente es más fácil encararlo por el método algebraico. De todos modos, el resultado al que vamos a llegar usando ambos métodos es exactamente el mismo.
Si uno se acostumbra a usar el método algebraico que involucra ecuaciones, directamente puede plantearlo siempre y va a llegar al resultado correcto. Bueno, ¿cómo funciona este método algebraico? Simplemente tenemos que ponerle letras a los coeficientes estequiométricos de cada una de las moléculas. Yo le puse A al del metano, B al del oxígeno, C al del dióxido de carbono y D al del agua. Entonces, si nos ponemos a analizar ahora el carbono, por ejemplo, yo puedo saber que el coeficiente A tiene que ser necesariamente igual al coeficiente C. No importa qué valor tome, pero tiene que ser igual, porque tengo un carbono en A y tengo un carbono en C. Si vemos ahora el hidrógeno, yo tengo 4 hidrógenos en A y tengo 2 hidrógenos en D. Entonces, yo tengo que tener el doble de D que de A. Yo podría haberlo escrito como 2A es igual a D. Lo escribí así, como 4A es igual a 2D, porque es más fácil directamente. El hidrógeno tiene un 4 en el metano, pongo 4A. El hidrógeno tiene un 2 en el agua, pongo 2D. Lo que me está diciendo acá, el coeficiente D es el doble del coeficiente A. Por último, si vemos el oxígeno, nosotros podemos ver que 2 veces el valor de B, es decir, del oxígeno gaseoso, es igual a 2 veces el valor de C, es decir, el del dióxido de carbono, más D, que es el coeficiente del agua. Siempre fíjense en cuál es la atomicidad del elemento que están estudiando. Entonces acá ya tengo 3 ecuaciones. Tengo una para el carbono, una para el hidrógeno y una para el oxígeno. El problema es que tenemos 4 incógnitas. Tenemos A, B, C, D, tenemos 3 ecuaciones. Y si recuerdan la guía de ecuaciones, yo necesitaba para resolverla al menos tantas ecuaciones como incógnitas tenga. Lo que podemos hacer es arbitrariamente asignarle el valor de 1 a cualquiera de las incógnitas, a B, a C o a D. 1 podría llegar a ser cualquier otro número, pero como les dije antes, vamos con los números simples. Normalmente se le asigna 1 a la especie que incluya a un átomo con la atomicidad más alta. En este caso, el metano contiene al hidrógeno que tiene una atomicidad de 4 y por eso a ese coeficiente A le vamos a asignar el valor de 1. Tomemos que A es igual a 1. Entonces, si A es igual a 1, C es igual a 1, porque A es igual a C. Si A es igual a 1, D es igual a 2, simplemente reemplazando la ecuación. Y podemos calcular el valor de B, y B me da que vale 2. Entonces, acá tenemos el valor de A, de B, de C y de D. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar A, B, C y D por los resultados que obtuvimos. Y acá estamos teniendo la misma ecuación que habíamos visto antes. Entonces llegamos al mismo resultado por los dos métodos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de A es igual a 1 hubiéramos dicho que D era igual a 1? Ningún problema. Yo de la segunda ecuación, yo sé que 4 es igual a 2D, por lo tanto A vale 1 medio, C vale 1 medio, B vale 1, y yo reemplazo, y esa es la relación de proporciones. Esa ecuación estrictamente está bien balanceada, pero nosotros habíamos dicho que buscamos los mínimos coeficientes enteros posibles. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de eso buscando los mínimos coeficientes? Cuando yo tengo un medio. Bueno, simplemente yo puedo multiplicar por 2 cada uno. Es decir, multiplico por 2 el 1 medio, multiplico por 2 el 1, multiplico por 2 el 1 medio del dióxido de carbono y multiplico por 2 el 1 del agua. Y llegamos a obtener la misma ecuación que teníamos antes. Repito, esas dos expresiones desde el punto de vista matemático son correctas las dos. Las dos indican la correcta relación de proporciones. Lo que pasa es que uno termina usando siempre los mínimos coeficientes enteros posibles.